Muy bien. Entonces, miren la imagen en la pantalla. Podemos ver una persona con facies de dolor y que se está cogiendo el abdomen. Entonces, el dolor abdominal es un síntoma muy frecuente, que es motivo de consulta en la consulta externa, como también en las salas de urgencia. Y como vamos a ver, hay una infinidad de causas que pueden dar dolor abdominal, desde trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos. Entonces, es importante que ustedes aprendan a hacer una buena descripción, a recoger información adecuada a través de una historia clínica prolija, tanto en internet como a detectar los signos al examen físico para que puedan acercarse a la causa del dolor abdominal. Entonces, este es los temas que vamos a revisar hoy día. Hablaremos de definición, hablaremos un poco de fisiopatología, cómo se clasifica el dolor abdominal, hablaremos sobre causas del dolor abdominal, también en la historia clínica, las cosas importantes que hay que calcar y tratar de eh, obtener la información. También exámenes pueden ayudar a establecer la causa del dolor abdominal y finalizaríamos presentando un caso clínico. Entonces, el dolor abdominal eh, es aquel dolor que se va a originar a una sensación desagradable por una determinada causa a nivel del abdomen. Y hemos dicho de que es un motivo de consulta muy frecuente en las salas de urgencias como en los hospitales. En cuanto a la fisiopatología del dolor abdominal, vamos a ver en primer lugar que en la cavidad abdominal va a haber varios receptores. Entre ellos tenemos, por ejemplo, va a haber receptores a nivel del músculo liso, a nivel de la mucosa de las vísceras huecas. También va a haber receptores de dolor en la cápsula de vísceras sólidas. Recuerden que el hígado no duele, el vaso no duele, lo que duele es la cápsula, es lo que tiene la inervación. También va a haber receptores en el mesenterio y también va a haber receptores en el peritoneo. Los estímulos que pueden generar el dolor abdominal pueden ser estímulos mecánicos, estímulos químicos, y aquí tenemos, por ejemplo, una distensión de un asa intestinal, un estiramiento, puede generar dolor. O un proceso inflamatorio a nivel del órgano puede dar dolor o un isquemia. Entonces, los estímulos, recuerden, pueden ser mecánicos o pueden ser. Y recuerden que va a haber dos vías por donde se va a llevar el estímulo. Uno, que es la vía cerebro-espino-finales, o también llamada somática, que representa lo somático. Y aquí los receptores pues van a estar en la piel, en el peritoneo. Son los que van a llegar a la médula a través de las raíces posteriores y luego que van a ascender hacia la corteza. Y el otro grupo de fibras vienen a ser las fibras nerviosas simpáticas o viscerales y que van a estar representadas por las fibras aferentes. Entonces, como ven, son dos vías a través del cual pueden llevar el estímulo doloroso hacia el cerebro. Entonces, estas son las fibras plásmicas, miren, que nacen a partir de los receptores y que van a hacer sinapsis a nivel de ganglio celíaco, a nivel de ganglios mesentéricos, y luego van a converger con otras fibras, miren, estas fibras aferentes, plásmicas, convergen con otras fibras que vienen trayendo sensibilidad superficial. Y van por el mismo nervio y ingresan hacia la raíz posterior. De la raíz posterior van a hacer sinapsis una neurona y luego la acción correspondiente va a ir hacia la médula. Y desde la médula, a través del fascículo córtico espinal, van a, van a por el córtico talámico, van a subir hacia el tálamo. Y en el tálamo va a ser sinapsis, una tercera neurona, y es la que va a dar conexión con la corteza parietal. Y es aquí donde se descifra el estímulo que está generando el dolor y se realiza una respuesta. Entonces, ese es más o menos el trayecto
que sigue las fibras nerviosas que llevan el estímulo al dolor de la cavidad oral. ¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor lo podemos clasificar de dos formas. Uno, de acuerdo al mecanismo que ha producido el dolor. Como vemos, acá tenemos el dolor parietal, que es una de las vías, el dolor visceral, que es la vía aferente, y también tenemos el dolor referido y el dolor. Pero también lo podemos clasificar el dolor abdominal de acuerdo a su duración. Si se produce en minutos o días, ya hablaremos de un dolor abdominal agudo. Si se produce en semanas a meses, hablaremos de un dolor crónico. Entonces, son dos formas de poder clasificar el dolor abdominal. Entonces, el dolor visceral, miren, que es producto de la estimulación de las fibras nerviosas autonómicas que están localizadas en el plexo visceral, que recubre las vísceras, es un dolor sordo, es un dolor mal localizado, ¿ya? Además, los receptores, como hemos visto, del dolor visceral van a estar en lo que es la visceral o también pueden estar en la mucosa, en el tejido muscular. Entonces, los estímulos pueden ser un estiramiento, una compresión de la víscera por una obstrucción intestinal, por ejemplo, o puede haber una distensión de la cápsula y eso puede generar también dolor. Por ejemplo, un cuadro de una hepatitis viral o una pancreatitis puede también un estímulo también puede ser la isquemia o una trombosis mesentérica, ¿no? O un proceso inflamatorio, una apendicitis, una cosa. Entonces, todo esto va a activar el sistema de la vía aferente, que es el que va a referir el dolor visceral. En cambio, el dolor parietal, pues, es la que hemos visto, es la que nace de los receptores que se encuentran en el plexo parietal, en la piel, y que van a estar inervadas por fibras nerviosas espinales y que están relacionadas con los segmentos vestibulares de 7 a L1. Se caracteriza porque este dolor es más preciso, pueden ser más intensos y por lo general pueden ser causados por un proceso infeccioso, puede ser una disrupción química o también por otro proceso inflamatorio que despiertan este estímulo y a la vez el paciente va a sentir dolor. Recuerden que entre el dolor visceral y parietal las vías son diferentes. En parietal es el dolor se puede identificar con más claridad, en el visceral es más difuso, no se puede. Tenemos el dolor neurogénico también, que es el que se origina cuando hay lesión en el recorrido del nervio y se percibe como un dolor quemante, un dolor eléctrico. Un ejemplo de este tipo de dolor son las neuropatías periféricas o también la neuropatía por pesos. Eh, También es importante reconocer cuando estamos frente a un dolor referido. Entonces, el dolor referido, miren, es aquel dolor que la alteración primaria está en una estructura visceral, pero que sin embargo se percibe, la percepción es en otro lugar distante. Entonces, cómo se explica esto? Miren, volvamos nuevamente a lo que son las fibras aferentes. Miren, habíamos dicho de que las fibras aferentes viscerales que van a ir al ganglio celíaco, luego van a ir a la raíz, pero en el camino se van a unir a otras fibras que vienen ya tienen que ver con una inervación sensorial somática y discurren por el mismo nervio. Ambas fibras forman un mismo nervio que llega al ganglio basal y luego son conducidas hacia el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro, cuando llegan ambas fibras por la misma vía, el cerebro no tiene la capacidad de discriminar qué axones llevan tal o cual estímulo. Entonces, por eso que el paciente
puede tener una afección visceral y sin embargo lo percibe el dolor en otra zona, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente tiene una lesión a nivel duodenal, por una úlcera se perfora, el paciente puede sentir un dolor en el hombro derecho y es un dolor referido. O cuando hay un cólico biliar, el paciente puede referir un dolor en la espalda media. Cuando el paciente tiene una pancreatitis, el paciente puede referir dolor en la espalda baja. Cuando el paciente tiene un cólico renal o ureteral, puede referir el dolor en el ángulo costovertebral. O cuando hay un dolor rectal o un dolor a nivel de la cavidad uterina, original en otro lugar, el paciente puede referir un dolor en el sacro. O cuando el paciente tiene una úlcera gástrica y el paciente puede referir un dolor. ¿No? Entonces, como vemos, la percepción en un lugar diferente a donde puse la lesión, ahí se llama dolor referido. Pero también recuerden que hay dolores referidos a la cavidad abdominal. Es decir, que el problema no sucede en el abdomen, sino en otro órgano, pero el dolor es referido a la cavidad. Por ejemplo, hay origen cardíaco. Los pacientes que pueden tener miocarditis, pericarditis o un infarto de carga acá inferior, el paciente puede referir dolor que siente en gástrico, y es un dolor referido. Por ejemplo, los pacientes que pueden tener una efusión pleural marcada, o una neumonía basal o una neumonía basal, pueden referir un dolor en la parte del cuadrante superior derecho cuando es izquierdo. Al igual que los pacientes que tienen, por ejemplo, una costocondritis, o pacientes que tienen, por ejemplo, una torsión testicular, o hay un embarazo ectópico, también el paciente puede referir un dolor a nivel abdominal. También pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades sistémicas como la cetosis diabética, el hipertensión, o el lupus mismo, pueden dar dolor abdominal. Entonces, como ven, hay varias alteraciones, enfermedades que pueden referir el dolor hacia el abdomen. Entonces, hablamos de dolor abdominal agudo cuando el dolor, pues, se encuentra como aparece o está en menos de 7 días. Y esto puede ser producido ya sea por una causa de compromiso de la cavidad peritoneal o puede ser fuera del peritoneo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que son causas de origen peritoneal, tenemos las inflamatorias, puede ser una peritonitis bacteriana, puede ser una perfusión de víscera hueca, puede ser una distensión entérica, puede ser una enfermedad pélvica, puede ser mecánica, por una obstrucción intestinal, una coleoculitiasis, una neoplasia pancreática, una neoplasia de vía biliar, o puede ser una hepatomegalia congestiva. También puede ser por un hemoperitoneo, por una ruptura, un aneurisma, un vaso ectópico, una ruptura de vaso. Puede ser también procesos isquémicos, una isquemia mesentérico oclusiva, una hernia estrangulada, una vasculitis, o puede ser también por un traumatismo, ¿no? Entre las causas extraperitoneales pueden ser por causas torácicas, ya hemos visto, una neumonía, un infarto, una pericarditis, geniturinarias, la pilonefritis colicorrenal, metabólicas, puede ser la acidosis diabética, una porfiria aguda intermitente, una porfía aguda, una uremia, y neurogénicas tenemos la pesóster o compresiones de las raíces nerviosas que vienen de 4 alelos. También es importante que dentro de las patologías que causan dolor abdominal existen patologías que tienen un manejo urgente y hay patologías que no necesariamente tan urgentes, ¿no? Como las que son manejo urgente, pues las agudas, una diverticulosis aguda, una perforación de víscera, una intestinal, una isquemia intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal,
una colitis aguda, una colangitis, una pancreatitis, una pielonefritis o una litiasis literal, también una patología ginecológica, por ejemplo, puede ser un ovario torcido, un invasor tópico, accesos, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, pues, requieren un manejo inmediato, ¿no? Pero hay otras causas o enfermedades que no requieren un manejo tan urgente, ¿no? Por ejemplo, el paciente con estreñimiento crónico, el paciente que tiene colelitiasis, puede ser asintomático, o paciente con una patología hepática, una hepatitis, pacientes que tienen neoplasia, que se presente en un periodo más lento, puede ser una patología renal, urinaria, puede ser una patología neurológica, puede ser miomas, o un dolor abdominal. Entonces, es importante saber reconocer qué patologías son necesarias, importantes, hacer una atención adecuada, ¿no? Y hay otras patologías que pueden. Así como hay dolor abdominal agudo, también tenemos el dolor abdominal crónico, ¿no? Y el dolor abdominal crónico es un dolor que se prolonga más de 3 meses. Es un dolor continuo, periódico, intermitente. Y este tipo de dolor puede estar asociado ya sea a enfermedades del abdomen, como también a enfermedades extraabdominales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, causas viscerales abdominales como la úlcera péptica, que da un dolor crónico, una pancreatitis crónica, un reflujo gastroesofágico, las colestropatías, el colon irritable, la enfermedad intestinal, la lesión pancreática traumática, la patología nefrológica, patología ginecológica, las enfermedades articulares, la anemia crónica, pueden dar causa de dolor abdominal en forma crónica. Pero también puede haber causa de dolor abdominal, pero dependiente de la pared abdominal, por ejemplo, cuando hay atrapamiento del cutáneo interior, radiculopatías, las neuropatías intercostales, el síndrome facial, una fibromialgia, o hay una hernia umbilical, epigástrica, un hematoma en la vaina, el recto anterior, o un cuadro de una perioditis, una herpesotis, son entidades que van a dar un dolor crónico, pero dependiente de la pared abdominal. Muy bien. En este cuadro vamos a ver las diferentes enfermedades que van a tener sus características. Por ejemplo, miren una enfermedad ulceropéptica, localización de dolor va a ser a nivel epigastro. Algunas veces puede también referir un dolor en el cuadrante derecho o otras veces en el cuadrante superior izquierdo, pero principalmente es epigástrico. Entonces, en cuanto a la calidad del dolor, generalmente está representado por una dispepsia, ¿no? Con molestias leves a moderadas, de tipo urente, puede ser espasmódico, puede ser con una sensación de prandial, son pretendidas, puede tener a factores agravantes y de alivio, por ejemplo, los que alivian son los antiácidos, mejora el emprendimiento, ausenta la relación con las comidas. Entonces, vemos que hay factores que pueden contribuir a mejorar el tipo de dolor y los signos asociados, pues, pueden estar asociados al uso de medicamentos como los AINES. En la pancreatitis aguda, por ejemplo, el dolor es en el epigastrio, irradia hacia la espalda, ocasionalmente puede irradiarse al cuadrante superior derecho o izquierdo. Es un dolor difuso, constante, penetrante, y es agudo, ¿no? 1 a 2 horas, ¿no? Y dentro de los factores que pueden agravar o aliviar, tenemos que el dolor es agravado con la ingesta de los alimentos, pero mejora cuando el paciente pues recuesta o se sienta y también puede ceder con analgésico, ¿no? Y los síntomas o síntomas asociados, pues el paciente puede estar acompañado de náuseas, vómitos intensos, puede, por proceso inflamatorio pancreático, puede comenzar a haber una reducción de los intestinales o puede estar ausente,
y puede haber unos factores asociados como la ingesta de alcohol. Por ejemplo, en la colitis aguda, el dolor puede ser en el epigastrio, luego se localiza en el cuadrante superior derecho, puede irradiar hacia de la espalda, lado derecho. Es un dolor gradual, constante, que va aumentando progresivamente. También es de 37 de horas y que puede estar asociado, pues, el inicio del dolor con la ingesta de grasa. Y puede mejorar con analgésicos bien, y puede estar asociado, pues, a náuseas, a vómitos. Miren, en el caso de la apendicitis aguda, el dolor es de zona periumbilical, que posteriormente, en cuestión de horas, se va a irradiar el dolor por la aparición del dolor en el cuadro inferior derecho. Inicialmente, el dolor de apendicitis es un dolor de tipo visceral, por eso que es un dolor no claro, no definido, pero luego que se localiza en el cuadrante inferior derecho, ya se hace convierte en un dolor de tipo somático, es, se puede localizar mejor el dolor. También mora y como factor agravante, este, bueno, calma con los opiáceos y con la cirugía. Puede estar acompañado de náuseas, de apetito, puede estar, puede tener estreñimiento, puede haber vómitos y conforme avanza la enfermedad puede agregarse la fiebre. Entonces, como ven, aquí van a encontrar otras enfermedades que también tienen sus características semiológicas, que siempre nos va a ayudar a diferenciar unas de otras y poder acercarnos a la causa etiológica del dolor renal que puede estar presentando un paciente. Muy bien, entonces tenemos que hacer una historia clínica muy prolija, en la cual tenemos que hacer una anamnesis donde busquemos la mayor cantidad de información lógica que nos permita diferenciar, como ustedes han visto, entre las diferentes enfermedades que causan dolor. Y al examen físico, tratar de identificar los signos que acompañan a este modelo. Entonces, recuerden, el dolor abdominal, eh, siempre la información semiológica que vamos a buscar, eh, tratemos de aplicar lo que es las siglas ALICA. Tenemos que localizar el dolor, en qué parte del abdomen duele, ¿no? Tenemos que hablar cómo se inicia el dolor, si es un dolor agudo o es crónico. También buscar hacia dónde se irradia el dolor. Tenemos que ver también si el carácter del dolor, la intensidad del dolor, qué factores pueden disminuir el dolor o agravar el dolor, como hemos visto en los primeros que hemos revisado, ¿no? Entonces, en cuanto a la aparición, miren, puede ser de aparición súbita, intensa. Entonces, aquí lo que caracteriza acá es que el paciente no tolera el dolor y es un muy. Y aquí las entidades, son pocas entidades que me pueden dar este tipo de dolor. Por ejemplo, si la ruptura de un aneurisma en la aorta da un dolor intensísimo, si no se actúa rápido, es alta mortalidad. También el envase ectópico roto también puede dar un dolor intenso. La perforación de una víscera también puede dar un dolor intenso. Y también la isquemia mesenterica. La isquemia mesenterica también es una de las enfermedades que tienen da un dolor muy intenso. Entonces, también importante, eh, aquellas hay enfermedades que pueden aparecer más lento el dolor, no tan agudo, pero conforme el dolor va pasando el tiempo, el dolor se puede ir agravando más, ¿no? Y a veces termina ya en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Recuerden siempre que hay patologías que se van a manejar después de una intervención quirúrgica y hay patologías que no se van a manejar, ¿no? Entonces, recuerden que las que se van a manejar con intervención quirúrgica siempre el dolor es muy intenso. Hay diferencias que las que no son quirúrgicas no son intensas, ¿no? Por ejemplo, la paciente con apendicitis, la paciente con isquemia mesentérica, son intensas. Muy bien, también puede ser que el dolor aparezca en forma gradual o insidiosa. Puede ser en varias horas,
al inicio es leve, vago, al inicio puede ser mal localizado y luego se vuelve bien localizado el dolor. Y aquí encontramos, por ejemplo, condiciones que pueden, en su evolución, comprometer el peritoneo mediante el proceso inflamatorio, ¿no? Como es la peritonitis, como las apendicitis agudas, al inicio es insidioso, luego ya se localiza y hay conflicto peritoneal y el dolor se somático. La diverticulitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, la obstrucción intestinal. Son ejemplos de entidades que pueden ser un dolor gradual y insidioso que puede ir incrementando su sintomatología. Recuerden, en cuanto a la localización, miren, tenemos, por ejemplo, eh, en el cuadrante superior derecho, vamos a encontrar, por ejemplo, miren, la patología biliar, vamos a encontrar aquí el hígado, que puede comprometerse con hepatitis, agentes hepáticos, también se puede encontrar el estómago, puede acompañar pues, gastritis, úlceras pépticas, miren, también puede haber un dolor referido de isquemia miocárdica, una neumonía basal, como dolor referido. En el cuadrante superior izquierdo también puede presentarse como una manifestación de una gastritis terapéutica, de una pancreatitis, de una patología esplénica, puede ser un infarto esplénico, también como dolor referido a una pericarditis, una pleuritis, una mano izquierda, o también como un dolor por una enfermedad gastrointestinal. En el cuadrante inferior derecho, aquí encontramos pues, la apendicitis, la secreción entérica, una inflamación del hilio, la litis, o también una diverticulitis. Y en el cuadrante inferior izquierdo, aquí las patologías que vamos a encontrar son las diverticulitis. Y también en el cuadrante inferior derecho e izquierdo, inferiores, pueden también ser causa de dolor en esta zona, un cólico renal, una aguda, una artritis o un aneurisma aórtico complicado o una patología ginecológica, ¿no? Entonces, recuerden también que hay patologías que el dolor puede ser difuso, ¿no? Como la caso de la pancreatitis, peritonitis, la aneurisma del aorta secante, una gastroenteritis, una enfermedad intestinal, un síndrome irritable, los primeros estadios de una apendicitis, una obstrucción intestinal, una trombosis mesentérica, un estreñimiento, la enfermedad de Addison o una porfiromialgia. Son enfermedades que me pueden dar un dolor de tipo. Entonces, como ven, de acuerdo a la ubicación del órgano, pueden aparecer las patologías. Entonces, hemos visto ya el inicio, la prevención, ahora tenemos que ver la degradación, ¿no? Entonces, hay ciertas patologías que tienen ciertas características en cuanto a su irradiación. Por ejemplo, los que tienen cólico biliar suelen irradiarse del cuadro superior derecho a la región dorsal superior. Los que tienen pancreatitis pueden sentir dolor que se irradia hacia la espalda. Por eso que la pancreatitis se caracteriza por un dolor en banda, ¿no? El cólico renal, por ejemplo, puede referir el dolor en la porción lumbar y que se irradia por el flanco hacia la zona del hígado. Por ejemplo, la apendicitis aguda, que tiene un dolor bien característico, que inicia en el epigastrio con un dolor mal definido y que luego, cuestión de horas, se va a desplazar y se va a localizar en el cuadríceps derecho, donde el dolor ya es más definido, característico de la apendicitis aguda. Miren, en cuanto al carácter, por ejemplo, los pacientes que tienen una neuralgia trigémino puede ser un dolor lacinante. Por ejemplo, los pacientes que tienen un cólico, por ejemplo, el dolor es ondulante, que aumenta progresivamente y también puede disminuir o desaparecer en cuestión de segundos. Por ejemplo, las neoplasias
generalmente suelen tener un dolor sordo, que es un dolor de intensidad leve, continuo, y que en el tiempo es un dolor que va a ir incrementando. Por ejemplo, los accesos intraabdominales pueden tener un dolor tipo pulsátil, ¿no? Como una tensión en latido. Por ejemplo, el colon irritable, que es un trastorno funcional, puede ser un dolor de tipo errante, es decir, un dolor migrante, es decir, la gente puede tener dolor en el flanco derecho, luego tiene en el epigastro, en otro momento tiene el flanco izquierdo, ¿no? A eso es errante. Por ejemplo, las úlceras pépticas pueden tener una sensación de vacío, ¿no? Es el dolor como de hambre. Entonces, como ven, hay diferentes caracteres que tienen las causas de dolor, ¿no? Y reconocerlas nos ayudaría bastante para determinar más o menos qué tipo de órgano es el que está. En cuanto a la intensidad, va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad y la magnitud de la lesión. Siempre, cuando hablamos de intensidad, tenemos que diferenciar dos cualidades. Una es la intensidad del dolor en sí, que está originado por el grado de afectación del órgano. Pero el otro parámetro importante es la reacción del paciente al dolor. Hay algunas personas que toleran el dolor, un grado de dolor está alto, a pesar que es una patología que genera gran dolor, no se les nota el paciente mucho. En cambio, hay otros pacientes que el dolor es bajo y patologías que no generan mucho dolor, en ellos puede ser un dolor muy importante. Siempre para valorar la intensidad del dolor, siempre hay que usar una escala de Evans, que va del 1 de 0 a 10, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cuando el dolor despierta en las noches a la persona, generalmente puede tener un trastornos funcionales, como el colon irritable, ¿no? Pero estos trastornos funcionales difíciles generan desconfort al paciente de la noche con padecimiento. Especialmente cuando es un dolor orgánico, sí puede despertar al paciente de la noche. También hay que valorar acá los factores atenuantes, los factores agravantes. Por ejemplo, ¿qué factores pueden aliviar el dolor? Por ejemplo, cuando es un dolor de tipo ulceroso, este alimento puede disminuir el dolor. Por ejemplo, cuando es un cólico intestinal, los energéticos pueden disminuir el dolor, pero en cambio cuando es obstrucción intestinal, ya el dolor no calma. Las posiciones, por ejemplo, ¿no? Las pacientes con pancreatitis suelen aliviar el dolor cuando se inclinan hacia adelante o se sientan. Los pacientes que tienen peritonitis por alguna circunstancia, generalmente no quieren estar movilizándose, ¿no? Entonces, estos pacientes prefieren todo el tiempo estar inmóviles. Y en cuanto a factores agravantes, por ejemplo, eh, aquel dolor que se exacerba con alimentos grasos, entonces esto nos permite, pues, sospechar que podría tratarse de un problema. O también una pancreatitis, también se puede evitar cuando hay ingesta de alimentos grasos, alcohol. También es importante ver los síntomas acompañantes. ¿Qué síntomas pueden acompañar al dolor? Por ejemplo, puede haber síntomas generales, como presencia de fiebre, escalofríos, de apetito, pérdida de peso. Pueden haber síntomas digestivos, la presencia de náuseas, de vómitos, diarrea, estreñimiento, sangrado, ya sea hemorragia, hematemesis, melena, distensión abdominal, también cuadro dispépsico, la presencia de ictericia, ¿no? Presencia de coluria, colia, síntomas urinarios, por ejemplo, la presencia de infuria, poliacuria, o síntomas ginecológicos, por la ginecorragia. Entonces, siempre al dolor abdominal hay que ver qué síntomas
pueden acompañar, que también nos pueden orientar a qué patología puede tratarse. Importante también los antecedentes del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente tiene antecedentes de uso de medicamentos como los AINES, es un paciente de edad avanzada, ya estos pacientes pues van a tener mayor riesgo de hacer complicaciones, como son las hemorragias digestivas, ¿no? Una gastritis erosiva o una úlcera. También, por ejemplo, antecedentes de uso de cocaína pueden asociarse en algunos casos con isquemia bacteriana aguda, o pacientes que tienen fibrilación auricular también pueden hacer también isquemia aguda por fenómenos trombólicos. Pacientes que tienen lupus también pueden hacer trombosis aguda. También, importante también, antecedentes de trombosis venosa previa, ¿no? También puede ser otro dato importante para sospechar en un paciente con dolor intenso de forma aguda, tiene que medir. También es importante, ¿no? Cuando hay un cuadro de probable destrucción intestinal, siempre el antecedente de cirugías previas ayuda bastante, ¿no? Pero los pacientes que tienen estos problemas clínicos pueden, con el tiempo, formar adherencia, ¿no? Que pueden llevar a un paciente a desarrollar la complicación como es la destrucción intestinal. Por ejemplo, pacientes que tienen dolor recurrente, eso se puede ver, por ejemplo, en casos de diabetes renal, en casos de cólicos biliares, en casos de... Muy bien, al examen físico, ¿qué, qué voy a buscar? En primer lugar, a la inspección, tenemos que valorar la actitud del paciente, ¿no? Si el paciente está sentado, no puede acostarse, o prefiere estar acostado, no se quiere mover. Importante, porque si el paciente no respira muy profundo, no quiere moverse, puede tratarse un aroma agudo, ¿no? Como he dicho, cuando hay peritonitis, ya el paciente quiere estar quieto. Entonces, la actitud que adopta el paciente también nos puede ayudar ya a sospechar qué puede estar teniendo. Importante también a la inspección buscar cirugías previas que nos hagan pensar si estoy frente a un cuadro constitucional y la causa, ¿no? También si ha habido algún proceso infecciosos, traumáticos, por ejemplo, la presencia de fístulas o abscesos, heridas, hematomas, ¿no? También recordar que cuando hay distensión abdominal puede tratarse de varias causas. Puede ser una obstrucción intestinal, puede ser cistitis, la presión bacteriana. Algunas veces podríamos ver el peritactismo. Y eso, algunas veces podemos detectarlo cuando hay una obstrucción, que es un signo de lucha. Lesiones cutáneas que podemos ver, por ejemplo, en el pesóster, o circulación colateral que podemos ver, que es característico de la hipertensión. Y en la ocultación tenemos que valorar los ruidos intestinales, algo que se llama borborismo. Y lo que traduce, pues, es el movimiento del contenido intestinal. Y indican, pues, que hay un buen funcionamiento intestinal. Se considera que los ríos hidráulicos pueden ir de 5 a 30 ríos por minuto. Generalmente estos ríos no acompañan, ¿ya? Y algunas veces, pues, cuando son fuertes los ríos, se pueden percibir a distancia. Siempre hay que evaluar los ríos si están aumentados, están disminuidos o están ausentes. Por ejemplo, en casos que están aumentados, va a ser cuando el tránsito intestinal está intermitente. Por ejemplo, en cuadro diarreico, una baja intestinal, cuando empieza una obstrucción intestinal o cuando hay cesación. Ahí por lo menos pueden estar aumentados. Y los ríos disminuidos podemos encontrar en el durante el sueño, pueden estar disminuidos cuando un paciente tiene estreñimiento, puede ser, por ejemplo, el peritactismo está disminuido. Cuando hay inicio de un hilo paralítico, los ríos pueden estar disminuidos. También cuando están consumiendo algún medicamento que el funcionamiento intestinal va a estar disminuido, como el codeína, tramadol, morfina. También los pacientes postoperados recién en la sección abdominal también pueden estar disminuidos. O pacientes que están saliendo por ser una anestesia. Y la ausencia de ruidos
se va a dar en el contexto cuando hay un hilo paralítico. Es decir, que el intestino ya no se moviliza. Y esto puede estar un cuadro de peritonitis. También podría encontrar un ruidos intestinales de tipo metálico. Y esto es bien característico cuando hay una obstrucción intestinal. Cuando realizamos la percusión, lo que vamos a tratar de identificar es la presencia del timpanismo y la presencia hemática. Recuerden que el timpanismo es de tono agudo, y que generalmente traduce pues, presencia de aire en la visión. En cambio, la matidez es un tono más grave, escasa resonancia, y lo vamos a encontrar cuando hay pues, presencia de órganos sólidos, ¿no? Como el hígado, el vaso, o cuando hay también una tumoración, ¿no? También podríamos encontrar en el abdomen otro tipo de ruidos, por ejemplo, una resonancia, por ejemplo, cuando el flujo pulmonar está un poco más descendido de lo habitual, podríamos encontrar en el abdomen este tipo de. También es importante buscar la presencia de matices a través de la percusión, la matiz desplazable, ¿no? Y la matiz desplazable no viene más que cuando presenten el cúbito dorsal, percutimos en el abdomen, vas a encontrar una matiz en flanco y una matiz en la parte inferior, como una U, ¿no? Y eso es por presencia líquida. Y cuando el paciente lo pones en posición de cúbito lateral y volvemos a percutir nuevamente la parte del flanco, ya se vuelve timpánico. Y si descendemos, vamos a encontrar matines hacia la parte baja. Entonces, este cambio de posición y que desplaza la matriz, ahí se llama matriz pasada. Y es un signo característico muy específico de presencia de líquido en la cavidad abdominal, a lo que se llama. A través de la palpación, lo que vamos a evaluar son los órganos que están en la cavidad abdominal. También nos va a permitir detectar si hay estados musculares, si hay masa, si hay líquidos, si hay zonas sensibles. Nos va a permitir palpar el vaso, el hígado. Cuando palpemos estos órganos, tenemos que entender características como el tamaño, la forma, física, consistencia, si hay dolor, la movilidad. Y siempre debemos asegurarnos, para realizar la palpación, que el paciente esté cómodo, esté relajado, y siempre cuando examinemos, siempre tratemos de que las manos no estén frías. Entonces, para realizar la palpación, lo tenemos que realizar, recuerden, con los dedos extendidos y con los espejos de los dedos, con suavidad. Siempre el examen de la palpación debe empezarse por las zonas donde no hay dolor. Cuando el paciente tiene un dolor, esa área se para. Entonces, tenemos dos tipos de palpación, la palpación superficial y la palpación profunda. La palpación superficial es básicamente para identificar resistencia muscular, puntos dolorosos, y con la palpación profunda sí la que vamos a tratar de explorar los órganos como el hígado, el vaso. Entonces, cuando hagamos la palpación superficial, tenemos que valorar cómo está la temperatura, si hay dolor abdominal, si hay resistencia muscular, si hay masas superficiales, si hay edemas en la pared abdominal, cómo está el panículo adiposo, si hay separación de músculos, si hay hernia. Aquí la palpación va a ser monomanual, es decir, se usa una sola mano. Y siempre cuando hagamos la palpación, tratemos de observar al paciente, ¿no? Para ver si hay una fase de dolor. Siempre recuerden que la palpación de la zona dolorosa debemos dejarlo al final. Entonces, cuando hacemos la palpación superficial, normalmente la pared abdominal es blanda, el paciente permite deprimir con suavidad. Anormalmente podemos encontrar un aumento de la resistencia, por ejemplo, que puede ser generalizada o puede ser localizada. Por ejemplo, cuando hay una inflamación peritoneal, puede ser generalizada. Pero puede ser localizada, por ejemplo, cuando hay un tumor abdominal o cuando hay una visión.
Recordar que la resistencia muscular abdominal, es decir, la contractura de los músculos, la pared abdominal, es un mecanismo de defensa. Pero ojo, la resistencia muscular puede ser de causa voluntaria o puede ser involuntaria. Voluntaria cuando eso está dominado por la voluntad. Si de repente le pedimos que se relaje, él lo puede controlar. ¿Quiénes están involucrados acá? Realmente cuando el paciente tiene miedo o es muy nervioso. Pero cuando la resistencia muscular es por un mecanismo voluntario, aquí ya el paciente no puede controlar. Lo que traduce es que hay un proceso intraabdominal patológico. Entonces, ¿cuándo llamamos abdomen en tabla? Abdomen en tabla es cuando encontramos una contracción generalizada de los músculos abdominales. No permite despedir el abdomen. Y un abdomen en tabla es sinónimo de que hay un compromiso peritoneal, una irritación peritoneal. Por lo tanto, también no solamente vamos a encontrar el signo de abdomen en tabla, sino también vamos a encontrar otros signos de irritación peritoneal. La presencia de rebote, la ausencia de ruidos intestinales, o el paciente no puede respirar profundamente porque le causa dolor. A la palpación profunda vamos a evaluar las vísceras abdominales, por ejemplo, las vísceras huecas, el hígado, el colon ascendente, el sigmoides, las vísceras sólidas, por ejemplo, el hígado, el vaso, el riñón, y también vamos a palpar el atiógeno, ¿no? Sobre todo si hay un aneurisma de la aorta, podríamos delimitar la masa pulsátil. Entonces, para la palpación profunda, ya con la mano, con espejos, ya sea de forma monomanual o bimanual, hay que hacer una palpación más profunda, con mayor firmeza. También es importante tener en cuenta que en el abdomen hay signos y puntos dolorosos. Miren, en la foto podemos ver nosotros una asimetría en el abdomen, un aumento de volumen en la parte infraumbilical. En el caso que el paciente fuera varón, miren, si nosotros percutimos, aquí van a encontrar una matidez. Si nosotros palpamos, podemos encontrar aparte de la masa dolor. Y si ocultamos, no va a haber ruidos y ruido, ¿no? Esto es característico cuando se forma un globo vesical. ¿Qué quiere decir un globo vesical? Cuando hay retención de orina, no lo puede expulsar, ¿no? En las mujeres también se puede presentar esto también, pero en el caso de las mujeres en actividad sexual sin parejas, también la otra posibilidad, si esto ha sido lento y progresivo, el embarazo, ¿no? El síndrome de Bloomberg, que es lo que traduce es que hay irritación peritoneal, o también lo llaman el síndrome de rebote positivo. ¿Cómo, cómo se realiza este, esta prueba? Es con la mano, presionamos suavemente el abdomen y luego, después de unos 30 segundos, soltamos bruscamente. Y si el paciente refiere dolor, se llama rebote positivo. Y es lo que va a traducir es que a nivel peritoneal puede haber un proceso inflamatorio, ¿no? Pero también existen ciertos signos dirigidos a una patología específica, como por ejemplo la apendicitis, ¿no? Cuando el signo de McBurney es para buscar si hay cuadro de apendicitis. Por ejemplo, para esto, miren, trazamos una línea imaginaria desde el ombligo hasta la cresta anterior superior ilíaca, y entre los dos tercios distales y el tercio proximal, ahí es el punto de McBurney. Se presiona suavemente y suelta. Si hay dolor, decimos un punto positivo, ¿no? Que es la zona donde podría encontrarse la apéndice. También, a veces la bloqueación del apéndice es más retrocecal, puede estar en contacto, por ejemplo, con el psoas. Cuando realizamos una maniobra para producir un estiramiento del psoas, también podríamos generar un dolor en este cuadrante inferior derecho. Por ejemplo, levantando la extremidad sin flexionar la rodilla, con ese estímulo de la contracción del psoas,
Si el paciente refiere dolor en este cuadrante, pues puede sugerir, puede tratarse una apendicitis. El signo del obturador. También cuando realizamos una maniobra que ponga en contracción el músculo obturador, si está en contacto con el apéndice, también puede generar dolor. El signo de Rosen también es otro signo para apendicitis. Si hacemos una presión del cuadrante inferior izquierdo y luego de soltar, el paciente refiere dolor en el lado derecho, también fue un signo que se puede presentar cuando hay apendicitis. Entonces recuerden que cuando hablamos de irritación peritoneal, vamos a encontrar una constelación de signos, comenzando desde una rigidez involuntaria de la pared abdominal. Va a haber un mecanismo de defensa, el paciente pues no respira profundamente por el dolor. Podemos encontrar ausencia de ruidos intestinales por inflamación peritoneal, que es un milio, y vamos a encontrar el signo de rebote positivo. Si el paciente tiene irritación peritoneal por una apendicitis, podríamos encontrar los otros signos que hemos descrito. Muy bien. ¿Qué exámenes ayudarían a tratar de determinar la causa del dolor abdominal? Tenemos exámenes de laboratorio, comenzando por el hemograma, para determinar leucocitosis como una respuesta inflamatoria a un proceso infeccioso, la proteína C reactiva como proteína aguda, que en proteína infecciosa bacteria va a estar aumentado. Si sospecho que sea una patología biliar hepática, el perfil hepático es importante. Pienso que es una pancreatitis, la lipasa también es importante, la función renal también, la forma de electrolitos. También hemos visto también que la cetosis diabética también puede dar dolor abdominal, la glucosa nos ayudaría un poco a determinar eso, y también el sedimento urinario cuando son patologías difíciles. Miren, la radiografía de abdomen es útil, sobre todo cuando sospecho obstrucción intestinal. Paciente con abdomen distendido, no hay ruidos aéreos, radiografía de abdomen y encuentro los niveles. La presencia de niveles debe ser una sospecha de una obstrucción. La ecografía abdominal es un examen no invasivo que nos permite evaluar bien los componentes de la cavidad abdominal. Podría ser útil cuando sospecho una colestitis aguda, colitis o una pancreatitis. También es útil cuando es una patología anal, ya sea una litiasis anal o una nefrosis, y también es útil para evidenciar líquidos. Pero cuando la ecografía puede ser de que las condiciones del paciente no permite recoger una adecuada información, sí que puede complementar con una tomografía abdominal. Entonces, aquí en esta tomografía podemos ver nosotros la vesícula y también podemos ver que en la cabeza del páncreas pues, hay una colección. Muy bien, hasta acá nos dan los conceptos teóricos sobre lo que es síndrome del vaso abdominal, pero ahora vamos a ver un caso clínico. Miren, se trata de un paciente de 83 años, ¿no? Es llevado al hospital por la familia con cuadro de confusión, fiebre y escalofríos. Pero que el paciente 7 días antes de haberse llevado a la emergencia comenzó con un dolor abdominal tipo cólico, un empujón derecho, con una epigastrio intermitente, intensidad 7/10. Y que 4 días antes que llegue a la emergencia se agrega ictericia. Entonces todo tiene una semana de evolución. En el examen físico se le encuentra una frecuencia cardíaca de 112, entonces de 24 por minuto, se encuentra 80 sobre 50 milímetros de mercurio la presión, se encuentra con 38,5 temperatura axilar, se encuentra histérico, ¿ya? Se encuentra sin repliegue positivo, no hay edema, en ojo las estrellas están histéricas, la mucosa oral está seca, lengua seca, en el aparato respiratorio no hay alteraciones, en el aparato cardiovascular los riesgos cardíacos están taquicárdicos, con la disminución de intensidad, el pulso es filiforme, que tiene una capilar es más de 2 segundos, y en el abdomen se le encuentra dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho.
Los ruidos severos están presentes, el abdomen es blando, depresible y no hay dolor. Pero si el paciente está somnoliento, desorientado, no hay extremidades y no hay síndrome. Entonces, este es el resumen del hecho del paciente. Entonces, tenemos que identificar qué síntomas presenta el paciente, qué signos presenta el paciente para poder formar nuestros síntomas. Entonces, miren, como síntomas, hay la presencia de fiebre, escalofríos, la presencia de confusión, el dolor abdominal con que inicia el paciente, localizado en el hipocondrio derecho, tipo cólico, con reacción epigastrio intermitente, con índice 7 sobre 10, luego evoluciona al avance de la ictericia. El examen físico le encontramos paciente taquicárdico, taquineico, hipotenso, febril, hay presencia de ictericia, hay signo de pliegue positivo, mucosa oral seca, lengua seca, la esclera tan ictérica, y aparte cardiovascular, bueno, los ríos cardíacos son taquicárdicos, de intensidad, el pulso filiforme, un llenado capilar más de 2 segundos. En el abdomen hay dolor a la partida profunda en el hipocondrio derecho, pero los ríos están presentes, no hay rebote. Y también el paciente está pues somnoliento y desorientado. Entonces, esa es la constelación de síntomas y signos que estamos el paciente. Entonces, aquí tenemos que identificar qué síndromes clínicos está presentando el paciente. Entonces, definitivamente el paciente presenta un dolor abdominal. Por el tiempo de enfermedad es un dolor abdominal agudo, que se caracteriza por localizarse en el hipocondrio derecho. También tiene un síndrome ictérico, la presencia de ictericia que vive el paciente, también la presencia de ictericia cuando lo ve. También hay signos de deshidratación. Mira, el paciente tiene la mucosa oral seca, la lengua seca, hay signo de pliegue positivo. El paciente a la vez tiene un cuadro de shock, hay una hipotensión, lleno de capilar más de 2 segundos, un pulso filiforme, hay trastorno de conciencia, también otro síndrome, trastorno de conciencia, ¿no? Entonces, son varios síndromes clínicos que está teniendo el paciente, ¿no? El síndrome de deshidratación, el síndrome febril, el shock, el histérico y el síndrome de los somníferos. Entonces siempre tratemos de buscar cuál es el síndrome principal, cuál es el síndrome cardinal que me puede orientar hacia el diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso, el dolor abdominal diríamos que es el síndrome principal, porque es el primero que aparece y también es el que se mantiene en toda la evolución. Y se van agregando otros síndromes. Entonces, por la localización del dolor, podemos, debemos tratar de definir cuál es la causa del dolor. Entonces, teniendo en cuenta la localización del dolor que es en el hipocondrio derecho, aquí podemos ver que hay varios órganos. Tenemos parte del hígado, la vesícula biliar y la vía biliar, también tenemos parte del colon, también está la glándula suprarrenal derecha, pero por el, por la- por el tipo de dolor que es cólico, entonces, cuando es cólico, acuérdense siempre de hacer referencia a víscera vuelta, ¿no? O sea, aquí no puede ser el hígado, porque el hígado es un órgano sólido, el dolor es diferente, pero sí puede ser la vesícula biliar, sí puede ser la vía biliar, que es un bicho. El colon también podría tener una explicación porque es víscera hueca, pero si a este síndrome le sumamos la presencia de la ictericia, difícil que la ictericia esté explicado por un cuadro de problema de colon, salvo que el paciente pues tenga una neoplasia de colon y haga una metástasis. Pero generalmente esto es un cuadro más crónico, no es un cuadro agudo, ¿no? Entonces, lo que sí nos puede dar un cuadro agudo es una complicación pues, circular, un complicación de la vía biliar, ¿no? El paciente también tiene fiebre, el paciente tiene shock, el paciente es deshidratado. Entonces, esto ya nos puede estar hablando de que puede haber una complicación infecciosa en el paciente. Entonces, generalmente, cuando se afecta la vesícula,
no suele dar ictericia, porque recuerden que la vesícula está en forma aislada. La vesícula secreta la bilis hacia la vía biliar principal, que es el corredor. Entonces, para que el paciente tenga ictericia, tendrá que la vía biliar tener alguna dificultad para poder excretar la bilis, y por lo tanto, si no se excreta, la bilis se acumula y esto puede pasar la parte del hígado hacia el torrente sanguíneo y darle presión. Y eso sucede nada más cuando el paciente tiene una obstrucción de la vía biliar extrahepática, ¿no? Entonces, el paciente, por el contexto del paciente, puede estar teniendo pues una colangitis, ¿no? El paciente puede empezar como una coledocolitiasis, que luego esa obstrucción biliar que genera éstasis de la bilis se puede infectar, ¿no? Y dar el cuadro de colangitis. Recuerden que la teoría de colangitis es dolor abdominal, ictericia, pero de una manera un poco aguda, ¿no? No es una patología crónica. A diferencia de una neoplasia en la vía biliar o del páncreas, que nos puede dar una ictericia larvada en semanas y luego va apareciendo el dolor abdominal que en el tiempo va a incrementar. Es un cuadro más subagudo, más crónico. Claro, eso también puede infectarse y dar colangitis, pero tendría que tener otro contexto, ¿no? Entonces, por la evolución clínica que ha tenido los síntomas y los síndromes, el paciente puede estar haciendo un cuadro de una patología aguda, ¿no? Como es un cuadro de pancreatitis. Aquí tienen la fuente bibliográfica donde he obtenido información para preparar la exposición. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, En el dígame, Luis. caso de globo vesical, ¿al Ajá, paciente le duele antes de hacer la palpación o por la palpación? muy bien. El paciente puede referirte dolor en la palpación, perdón, dolor en el abdomen bajo, ¿ya? Y cuando tú lo examinas el abdomen, vas a encontrar pues un abdomen distendido, una simetría con una masa en el hipogastrio, y cuando tú lo examinas, pues a la palpación va a haber dolor, ¿no? Porque recuerda que la vejiga está extendida. Como está extendida, pues genera dolor, ¿no? Otras veces el paciente no refiere dolor abdominal. Entonces, va a depender mucho de la idiosincrasia del paciente, ¿no? Porque lo tolera, como el paciente a veces orina por rebosamientos de tanta presión que orina a la fuerza, un poco que la vejiga ya se ha adaptado, ¿no? Y no genera dolor, pero cuando uno examina encuentra esta alteración, ¿no? Entonces, cuando es una obstrucción aguda, sí el paciente va a referir dolor, ¿no? Y uno lo va a examinar y va a encontrar los signos que hemos explicado, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿alguna otra pregunta sobre el tema? Todo claro, doctor.